qué es la regeneración de alimentos, ¿no? Creo que, a pesar de que puede ser un término muy simple, creo que no todos en la industria están relacionados con la regeneración o con el concepto como tal, ¿no? Pero bueno, regenerar básicamente es el proceso que nos permite devolverle a los alimentos, ya sea que estén refrigerados o congelados, las características organolépticas que tenían cuando estuvieron recién terminados de cocinar, ¿no? Sabemos que la comida recién hecha no tiene punto de comparación, pero la idea de poder regenerar comida refrigerada o congelada, como repito, es poder llevarla a un estado que se asemeje lo más posible a este momento en el que el alimento estuvo recién terminado de cocinar, ¿no? Eh, y para marcar un poco una diferencia entre recalentar, que es a lo que probablemente muchos estemos acostumbrados, y regenerar, encontramos que existen distintos equipos como los que vemos en pantalla, ¿no? Como los microondas, como los hornos a convección, hay baños María, hay distintas formas de calentar, bueno, que nos permiten cumplir con esta función, ¿no? De recalentar comida. Sin embargo, estos equipos no cuidan la humedad ni la calidad final del producto, ¿no? Para marcar un poco la diferencia, yo puedo calentar arroz en un microondas de manera muy rápida, seguramente, pero todos sabemos que el resultado final no va a ser espectacular, ¿no? Si hablamos de calidad, ese arroz seguramente no va a ser tan rico. Cosa muy distinta sería regenerar el arroz en una ollita, por ejemplo, con temperatura controlada, ¿no? Con un poquito de agua, un chorrito de aceite, de repente con la tapa cerrada y de cuando en cuando ir moviendo el arroz, ¿no? Entonces, de esta manera regeneramos el alimento y logramos un resultado mucho mejor que se asemeja, como repito, al resultado de cuando el alimento estuvo recién terminado de cocinar, ¿no? Entonces, eh, dicho eso, la correcta regeneración, una buena regeneración, debe darse con vapor o en un medio líquido de manera controlada, ¿no? Justamente porque esto nos permite devolverle la humedad y la máxima calidad a los alimentos. Por esa razón, los equipos más utilizados para regenerar, o algunos de los equipos más usados para regenerar son, por ejemplo, los circuladores de inmersión, ¿no? Los que vemos a la mano izquierda, los famosos runner, que bueno, tienen este baño de agua que ayuda a transmitir muy bien el calor y a regenerar muy bien, muy delicadamente, los hornos combinados, ¿no? Y los regeneradores, que a través del vapor buscan imitar un poco este baño de agua, ¿no? Recordemos que si hablamos de comida empacada, probablemente no haya tanto problema, ¿no? La bolsa nos ayuda a proteger la humedad, a que no se seque el producto, pero si hablamos de comida que está en bandejas, por ejemplo, o en un plato ya servida, eh, necesitamos cierto porcentaje de humedad para que estos alimentos no solo se calienten, ¿no? Sino que se regeneren de manera adecuada, que logren recuperar sus características, ¿no? Es diferente regenerar una pechuga de pollo, que ya de por sí es un producto medio seco, con unas vainitas, por ejemplo, en un horno a convección o en un microondas, que con uno de estos equipos, ¿no? El resultado evidentemente va a ser mucho mejor. Ahora, vamos a analizar un poco todos los pasos del proceso que uno debería de seguir para conseguir una correcta regeneración, ¿no? Y con estos pasos me voy a ir hasta el comienzo, ¿no? Hasta la cocción. Entonces, podría resultar exagerado de repente para algunas personas, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros no cocinamos de manera controlada, si no cocinamos a punto, ¿no? Si no dejamos jugosos nuestros productos, si no mantenemos la humedad interna cuando los cocinamos, cuando luego de haberlo abatido, luego de haberlo almacenado y ahora que lo estamos regenerando, el producto final evidentemente no va a ser un producto de calidad, ¿no? Tenemos que partir de una cocción muy controlada, muy bien hecha, muy cuidada, para que el resultado final, luego de que regeneremos, sea muy bueno también, ¿no? El proceso de regeneración no hace magia. Si comenzamos con una materia prima que no fue cocida de manera adecuada, el producto final de igual manera no va a mostrar una calidad espectacular, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, por esa razón pongo algunos equipos bueno, son los que ven en la pantalla, para mostrar un poco la diferencia entre utilizar tecnología y utilizar equipos tradicionales, ¿no? Yo no tengo nada en particular contra una plancha, contra un horno a convección o contra una cocina industrial. Son equipos que, bueno, muchos restaurantes utilizan, pero la realidad es que son equipos que no nos permiten realizar cocciones tan controladas y precisas como si nos lo permite un horno combinado, por ejemplo, o un circulador de inmersión, ¿no? Son equipos que cuentan
con controles de temperatura muy específicos. Bueno, en el caso del horno, por ejemplo, tiene muchos sistemas inteligentes que ayudan a controlar las cocciones. Hablamos del dorado y hablamos de la cocción interna. Con el runner tenemos un control de temperatura del alimento súper precisa, ¿no? Entonces, vale marcar la diferencia ahí, ¿no? Comenzar cocinando muy bien nuestro producto y logrando un muy buen resultado va a permitir que el producto final, luego de que lo regeneremos, sea un producto espectacular también. Entonces, eso como primer paso para tener en cuenta. Luego viene el abatimiento, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante del abatimiento, porque es un proceso muy importante para que nuestro producto que finalmente sea regenerado eh, mantenga una calidad muy buena, ¿no? Una vez que nosotros cocinamos de manera controlada, como veíamos en el slide anterior, nuestro producto, ahora que lo vamos a guardar, ahora que lo vamos a almacenar, requerimos de un proceso de abatimiento para bajar rápidamente la temperatura del alimento y así conservar sus características organolépticas intactas, ¿no? Si no abatimos, comenzamos a mermar calidad nuevamente. Comenzamos a sufrir un proceso de evaporación en el producto, comenzamos a obtener un producto más seco, un producto que se oxida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el abatimiento es un paso muy importante dentro de este proceso que nos va a permitir finalmente obtener un resultado muy bueno al regenerar nuestro producto. El empacado al vacío es una opción que coloco como 2.1, ¿no? Un poco para colocarla como opcional, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Porque si bien el empacado al vacío tiene muchísimos beneficios, es una técnica que definitivamente recomiendo muchísimo. Hay ocasiones en las que no es necesario empacar al vacío, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a trabajar con bandejas para hacer cocciones en un horno y luego simplemente abatirlas y guardarlas, no hace falta empacar esos productos, ¿no? El empacado al vacío es una opción que, como repito, sirve mucho, ayuda mucho, pero al fin y al cabo termina siendo una opción, ¿no? No tanto una obligación. Luego pasamos al proceso de almacenamiento, ¿no? Ya sea en positivo, en refrigeración o en negativo, si estamos hablando de productos ultracongelados, este, vamos a almacenar nuestro producto y finalmente, luego de todo este proceso, llegamos a la regeneración, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una serie de factores que uno debe de tomar en cuenta y que debe contemplar para que finalmente, si vamos a decidir regenerar productos, eh, los alimentos que obtengamos sean de muy alta calidad. Y nada, acá los equipos que mostrábamos hace un momento, slides antes, ¿no? Los hornos combinados, los runners, los regeneradores, ¿no? Estos equipos llevan el nombre como tal, son equipos especialmente diseñados para regenerar alimentos, ¿no? Y bueno, hay algunas sartenes volcables con ciertos temas de control de temperaturas, que también nos van a ayudar a regenerar de manera muy delicada, ¿no? Entonces, un poco para resumir, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es del proceso conocido como cook and chill, ¿no? El proceso en el que cocinamos y enfriamos, ¿no? Pero claro, nadie cocina, abate y luego guarda su producto eternamente en su almacén o en su frío, ¿no? Luego viene un proceso de regeneración. Al momento de comer tenemos que regenerar la comida, tenemos que llevarla a cierta temperatura, pero conservando sus características. Entonces, hablamos del proceso de cook and chill al que se le suma este proceso de regeneración, ¿no? Acá vemos un proceso en el que se están cocinando carnes a la parrilla, bueno, en un horno combinado, pero carnes a la parrilla al fin y al cabo. Una vez que sale esta carga de carnes, se abaten directamente, ¿no? Acá podría entrar el tema del empacado, ¿no? Dependiendo del producto, dependiendo de la operación, dependiendo del momento del proceso en el que se encuentre el producto, pero bueno, acá podría venir un proceso de empacado al vacío y luego el almacenamiento, ¿no? Eh, Luego del almacenamiento, en el momento en que uno decide, simplemente se va a regenerar, ¿no? Como ven acá, este es un horno combinado muy grande, ¿no? de coche, ¿no? Que trabaja con un carro, perdón, con un carro bandejero. De igual forma, este abatidor, ¿no? Muy grande de piso. Y por lo tanto también encontramos un regenerador, ¿no? Que es un equipo que, como digo, está especialmente diseñado para regenerar alimentos y que, bueno, vamos a encontrar de distintos tamaños y capacidades, ¿no? En este caso, este es un equipo para 20 bandejas, súper grande. Entonces, este slide un poco para que quede ahí registrado de lo que hablábamos, ¿no? Todos estos pasos, todo este proceso que hemos estado hablando se conoce como el método de Cook and Chill.
al que se le suma finalmente este proceso de regeneración. Entonces, acá mostrarles un poco que creo que existen algunos conceptos de que estos procesos de regeneración son, sobre todo en operaciones muy grandes, ¿no? De repente en caterings, de repente en operaciones mineras, ¿no? Comedores industriales, pero la realidad es que también se puede generar en operaciones pequeñas, ¿no? Y lo que intento mostrar acá es que existen regeneradores, bueno, equipos en general, ¿no? Pero regeneradores, que es el tema del día de hoy, de distintos tamaños y capacidades, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un horno combinado, un abatidor, y un regenerador, todos de la marca Moduline, perdón. eh, y bueno, con capacidades muy parecidas, ¿no? Este equipo combinado tiene capacidad para 6 bandejas, este abatidor para 5 y este regenerador para 10, ¿no? Entonces son equipos un poco más pequeños o medianos, tal vez, que sirven para operaciones, valga la redundancia, pequeñas o medianas, ¿no? Pero de igual forma encontramos el proceso de Cook and Chill en operaciones grandes. Eh, Acá vemos de nuevo el ejemplo que veíamos unos slides atrás, ¿no? Este horno mucho más grande que trabaja con un coche bandejero, ¿no? Con un coche que luego va a entrar a un abatidor y que finalmente, luego de, bueno, su almacenado, en el momento en que se decía, se va a regenerar en un regenerador, ¿no? Este, esta cocina, ¿no? Este proceso de cocción en esta cocina imaginaria que nos vamos a inventar por un momento, podría estar en una cocina central, ¿no? Eh, pero tal vez este regenerador no tendría que estar cerca ni mucho menos, ¿no? La idea y la versatilidad de estos equipos es que justamente podemos trabajar nuestra producción de manera centralizada, ¿no? Pero el abastecimiento eh, puede ser en comedores satélite, puede ser en una sede que se encuentre muy alejada, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos un centro de producción de alimentos y que estemos atendiendo hospitales o escuelas en distintos puntos en los que solamente tenemos que colocar un regenerador, ¿no? Hemos visto muchos casos a lo largo de la pandemia de operaciones que han ido apareciendo, de hospitales, por ejemplo, que han ido apareciendo en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Comedores, eh, hospitales que han recibido obviamente una cantidad de pacientes mayor y que por lo tanto se han instalado comedores extra para poder cubrir con la demanda. Y claro, sería muy complicado pensar que se va a agrandar la cocina o que se va a implementar una cocina nuevamente. Y lo que han optado estas operaciones por hacer es colocar regeneradores en estos puntos de distribución. Entonces, la comida, perdón, se realiza en un taller de producción, en una central, de manera centralizada y luego simplemente se regenera en estos puntos con un equipo muy sencillo, muy fácil de instalar, muy fácil de manipular y es una gran solución, ¿no? Como les decía, vamos a revisar súper rápido qué es el abatimiento. Definitivamente no es el punto del día de hoy, pero como les digo, este sistema que nos permite enfriar rápidamente los alimentos va a marcar una diferencia en nuestro producto final, ¿no? Acá, un poco por norma general, un abatidor nos permite llevar cualquier alimento de la temperatura de la que esté saliendo de la cocción, ¿no? 80 grados, 85 grados, 90 grados, ¿no? Temperaturas muy altas, y nos va a permitir bajarla a 3 grados en menos de 1 hora y media, como norma general, y de igual forma de temperaturas muy altas hasta menos 18 grados en menos de 4 horas, ¿no? Eh, y nada, lo recalco porque como digo es un paso fundamental en el proceso de Cook and Chill, ¿no? No quería que pasara desapercibido. Definitivamente es mejor un producto regenerado que fue abatido que un producto regenerado que no lo fue, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta y hay que considerarlo siempre. ¿Qué evitamos al trabajar con el sistema de regeneración de alimentos? Esta foto muestra un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, evitamos las hornillas pasivas, ¿no? Como las conocemos nosotros. Acá podemos ver que en esta olla hay de repente un chupe, seguramente en esta olla que tiene el fuego muy bajito hay un cepo, acá en este perol podemos ver una especie de salteado, no lo sé, y de repente en esta olla que no logramos ver bien hay arroz, ¿no? Entonces todo de manera muy descontrolada realmente, ¿no? Desperdiciando gas, ocupando mucho espacio en ollas que en algún momento vamos a tener que cargar y que lavar. eh,
y bueno, en fin, ¿no? Definitivamente no es una manera muy profesional, ni muy cómoda tampoco, ya si dejamos de lado un poco el profesionalismo, no es muy cómodo ni muy seguro para el operario, ¿no? Que es algo que debería de ser muy tomado en cuenta por las operaciones. Eh, acá el mismo ejemplo, ¿no? Estas ollas que dejamos en mantenimiento con una temperatura muy bajita, que realmente solo calienta por debajo. Y que no brinda resultados óptimos, ¿no? Acá entra a tallar otro tema muy importante que es el de la seguridad alimentaria, ¿no? Esa comida, eh, a pesar de que esté con cierta temperatura, muy probablemente entre en una zona de riesgo, ¿no? En una zona de temperaturas en la que las bacterias puedan proliferar y malograr nuestra comida, sobre todo porque sabemos que es probable que estas soyas que veíamos en imágenes no estén por una hora sobre las hornillas, ¿no? Es probable que se mantengan durante todo un servicio, durante 3, 4, 5 horas, y comiencen a significar un riesgo para nuestro cliente finalmente, ¿no? Entonces, un mantenedor eh, o un regenerador nos permite justamente trabajar recuperando las características, recuperando la temperatura y manteniendo la comida a una temperatura ideal de servicio. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las dos maneras en las que más se regenera en el Perú, ¿no? En comedores, en servicios de catering, en hospitales. Básicamente encontramos los hornos combinados, ¿no? Los hornos combinados y los regeneradores, ¿no? La idea es mostrar hoy día un poco más sobre los regeneradores y ver ciertas ventajas que podemos encontrar frente a un horno combinado, ¿no? Un horno combinado definitivamente es un equipo súper completo, es un equipo que nos va a permitir cocinar a temperaturas muy altas, que nos va a permitir trabajar con vapor, que nos va a permitir hacer una serie de procesos, incluidos el de regenerar y el de mantener comidas, ¿no? Tienen un sistema y bueno, un equipo de alta gama nos va a permitir tener un muy buen control de humedad en la cámara de cocción, nos va a permitir trabajar con mínima supervisión, nos va a permitir mantener la humedad de los alimentos, nos va a permitir mantener la calidad, por ende, y bueno, también planificarnos y programarnos de una manera más eficiente, ¿no? De hecho, existe este modo de finishing o de regeneración, que un poco la teoría nos dice que lo que hace es cubrir el alimento que vamos a regenerar con una especie de microgotas, como vemos en la imagen, y una vez que el producto está de alguna manera protegido por estas microgotitas, comienza un proceso de ir aumentando la temperatura de manera controlada y de esta manera el producto se protege y recupera sus características, ¿no? Entonces, no es para nada alejado de lo que hace un regenerador y ahora vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Estos equipos y los regeneradores también, junto con su distribución pareja y controlada del calor y la humedad en la cámara, permiten conseguir resultados muy buenos en los alimentos, ¿no? De verdad que cuando se ha seguido todo el proceso de cook and chill de manera correcta y el proceso de regeneración se realiza de manera adecuada también, el resultado final es muy bueno, ¿no? No es como, repito, lo mismo comer una comida recalentada en un microondas, en un horno a convección, sin control de temperatura ni de humedad, que comer un alimento que ha sido regenerado y que tuvo un proceso de cocción y de abatimiento, ¿no? El resultado de verdad que es fenomenal y esto abre una gama de posibilidades muy grandes, ¿no? El hecho de poder trabajar con anticipación y simplemente regenerar, ya sea aquí o ya sea en un local muy lejano a donde yo produzco mi comida, nos abre una gama de posibilidades enormes, ¿no? Este, acá, bueno, un poco cómo es que se realiza el sistema de regeneración en estos equipos combinados, ¿no? Se selecciona simplemente lo que se busca regenerar y se le indica el porcentaje de humedad y el tiempo, o de lo contrario, el porcentaje de humedad y la temperatura interna a la que queremos que llegue el producto. Simplemente se hace la carga y como ven en las imágenes, una vez que ya regeneramos la comida, simplemente nos encargamos de salsear o decorar nuestro plato o nuestra bandeja, ¿no? Acá un consejo que bueno, le doy en general a las personas que conocen de regeneración, que han trabajado con regeneración o que están interesadas en comenzar a hacerlo, es que realmente regenerar o llevar los productos a una temperatura tan alta no es necesario. Ocurre muchas veces que por temas de control de calidad, de inocuidad y por protocolos de bioseguridad en las empresas,
grandes, en caterers, ¿no? Buscamos llevar la temperatura de los alimentos muy arriba por un tema de asegurarnos que el producto sea completamente inocuo. De repente, en algunos casos, se realiza algún tema de pasteurización, que dicho sea de paso, perfectamente se puede realizar con un regenerador. Pero la realidad es que mientras más alto nos vamos en temperatura, más arriba también nos vamos con el proceso de evaporación. Y eso significa que vamos a tener un producto más seco, ¿no? Por más que tengamos humedad dentro de la cámara, mientras más temperatura le metamos a un producto, más se va a deshidratar. Entonces, regenerar un producto a 85 grados, a 80 grados, eh, a 83 grados, es súper alto realmente. Y el consejo que les doy es el siguiente, ¿no? Si uno trabaja a 65 grados, 70 grados, temperaturas de regeneración un poco más bajas, eh, bueno, la realidad es que también la eliminación de bacterias se da y el producto final es muchísimo mejor porque evidentemente es más húmedo, es más jugoso, ¿no? Entonces es un producto más atractivo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos rápidos para que podamos ver las distintas formas de regenerar que existen, ¿no? Podemos regenerar en bandejas, ¿no? Que es probablemente el sistema más común, el sistema que más conozcamos, ¿no? Ya sea en un equipo combinado o en un regenerador, simplemente se colocan las bandejas, se colocan los parámetros de regeneración, tiempo o temperatura del producto, humedad y temperatura, y comenzamos con el proceso, ¿no? Al final tenemos luego de un periodo de tiempo los alimentos en perfectas condiciones, listos para decorar y servir. Otro ejemplo, con una carga mixta, en este caso, por ejemplo, ¿no? Simplemente se realizó la cocción, se abatieron las distintas preparaciones, se hizo un emplatado en frío, ¿no? Eso es muy interesante, se puede emplatar en frío, se almacenan los productos y finalmente cuando se decide se regenera, ¿no? Como pueden ver, esto sirve mucho para eventos, por ejemplo, también, ¿no? Tener la comida hecha con anticipación para simplemente regenerar de manera muy rápida, servir y emplatar. Acá hay algunos otros sistemas en que podemos regenerar con platos, acá nuevamente con contenedores, ¿no? Simplemente se acomodan los alimentos o, bueno, si ya están listos para ser regenerados, simplemente se agarra la bandeja y se lleva al regenerador, ¿no? En este caso, se filma la bandeja, ¿no? Es recomendable. Hablábamos del empacado al vacío. Si la bandeja no se va a empacar al vacío, porque evidentemente es un proceso mucho más complicado para una bandeja, el film es una buena ayuda, ¿no? Recordemos que en la refri podemos tener quemaduras por frío, si hablamos de un producto muy delicado, entonces siempre cubrir nuestro producto, ¿no? Para que al momento de regenerar, como repito, el resultado sea muy bueno. Y acá un ejemplo muchísimo más grande de un volumen mayor, en una operación mayor, y es lo mismo, ¿no? Si hablamos de platos y si hablamos de bandejas, es exactamente el mismo sistema. Eh, Acá pasamos a hablar un poco más de los regeneradores Moduline, ¿no? De estos equipos que, como les menciono, llevan el nombre como tal, son equipos especialmente diseñados para regenerar comida, ¿no? Y lo que vamos a ver son algunos ejemplos de tiempos y temperaturas de regeneración de productos refrigerados en uno de estos regeneradores, ¿no? Acá lo que les he colocado es un resumen, ¿no? Porque entenderán que dependiendo del producto, del tipo de producto, los parámetros que nosotros le debemos indicar a estos regeneradores van a variar, ¿no? De repente, la temperatura puede ser más alta para para una carga de pechugas de pollo a la plancha, ¿no? Que para regenerar verduras al vapor, ¿no? Porque de repente se me van a pasar de cocción, entonces tengo que controlar un poco más la temperatura, ¿no? De repente el porcentaje de humedad va a variar entre una preparación y otra, pero lo que he hecho acá es un resumen general promedio de los parámetros que normalmente se manejan en uno de estos regeneradores, ¿no? Miren la temperatura, 120 grados. Estos regeneradores llegan a 160, es la temperatura máxima. ¿Para qué se utilizan estas temperaturas más elevadas? Por ejemplo, cuando queremos regenerar productos un poco que necesitan más costra. Hablamos de una milanesa, hablamos de, por ejemplo, un chicharrón, hablamos de unas papas fritas, por ejemplo, que queremos regenerar o mantener crocantes, ¿no? Vamos a utilizar una temperatura
un poco más alta y un porcentaje de humedad más bajo, porque queremos tener nuestra cámara seca y a una temperatura alta para recuperar esa costra, ¿no? Pero si hablamos de productos como arroz, verduras, papas hervidas, guisos, estofados, etcétera, 120 es una temperatura promedio adecuada, ¿no? Si se dan cuenta, no nos vamos muy arriba en temperatura porque vamos a utilizar también cierto porcentaje de humedad. En este caso, nuevamente, en promedio se utiliza un 60% de humedad. Entonces, si nosotros ya nos vamos muy alto en temperatura, vamos a comenzar a tener menos porcentaje de humedad en la cámara, ¿no? Entonces, no necesariamente a más temperatura vamos a conseguir una regeneración más rápida, ¿no? Eh, la humedad nos va a ayudar a obtener o a ganar velocidad, ¿no? Entonces, una temperatura no muy alta, ¿no? 120, por ejemplo, y un porcentaje de humedad que oscile entre el 50 y el 60%, nos va a permitir sacar productos regenerados hasta 80 grados, muy alto, eh, entre 30 y 50 minutos dependiendo del producto, ¿no? De repente habrán productos que demoren un poco más, seguramente, sí, 1 hora, 1 hora y 10, ¿no? Y probablemente hayan productos que demoren menos también, ¿no? Esto depende de hacer pruebas, de ir entendiendo el equipo, ir conociéndolo, familiarizándose, pero en promedio, para que se puedan dar una idea, yo tengo todos estos productos ya refrigerados y ahora listos para ser regenerados y en un promedio de entre 30 y 50 minutos puedo contar con estos productos ya completamente regenerados a temperatura y manteniendo una muy buena calidad, que es lo que buscamos finalmente, ¿no? Entonces, estos regeneradores son una súper ayuda, están entrando muy fuertes en esta época por la que estamos pasando de pandemia. Muchas personas han encontrado una gran solución para lo que les mencionaba, ¿no? Yo cocino aquí, pero tengo que alimentar allá. ¿Cómo hago para poder cumplir con estos alimentos de calidad y con que sean seguros y con que sean óptimos, ¿no? Implemento una nueva cocina en mi punto de venta o en mi punto de servicio, compro equipos nuevos, compro otro horno, ¿qué hago? ¿No? El regenerador es una muy buena opción, ¿no? Es un equipo bastante accesible si lo comparamos con un horno combinado, por ejemplo, de alta gama, ¿no? Es un equipo muy fácil de instalar, es un equipo muy fácil de manejar. Entonces, como les repito, se ha estado dando mucho que se está trabajando con regeneradores en distintos puntos de venta, ¿no? Y si nos preguntamos qué podemos regenerar, bueno, ¿qué podemos regenerar en un regenerador, valga la redundancia? La gama es súper amplia, ¿no? Desde productos, como les decía, como una milanesa, que por ahí tiene un poco más de costra, o de repente este pollo que queremos que tenga una piel crocante, guisos, arroz, estofados, chicharrones, etcétera, ¿no? Es muy grande la variedad. em, y bueno, variarán los parámetros de acuerdo al producto, pero en general se pueden regenerar, bueno, no digamos el 100% de los productos, pero digamos entre un 90 y 95, ¿no? Entonces, este sistema es muy amplio y se puede acomodar a muchas operaciones. Acá una comparación rápida entre un horno combinado y un regenerador, ¿no? eh, algunos pros y algunas contras de ambos, ¿no? La idea es un poco comparar y conocer estas dos opciones y ver que hay opciones, ¿no? Como repito, eh, una diferencia grande, digamos, rápida, es que los regeneradores, como repito, son más accesibles que un horno combinado de alta gama como un horno Rational, por ejemplo, ¿no? Suelen costar aproximadamente la tercera parte que un horno combi y bueno, van a lograr un muy buen resultado también. Como les digo, la mayoría de equipos que se utilizan para regenerar en el Perú son hornos combi, ¿no? Porque claro, cocinamos con un horno y regeneramos en el mismo equipo, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el caso que les vuelvo a plantear, ¿no? Cuando tenemos que regenerar en otros lugares? Resulta una muy buena opción la de un horno combinado, perdón, la de un regenerador, ¿no? La regeneración es rápida, como hemos visto, entre 30 y 50 minutos dependiendo del producto. En promedio, como repito, pueden haber algunos casos en los que demore un poco más dependiendo del producto. Pero bueno, son rápidos y consumen poca energía, ¿no?
solo necesitan un punto eléctrico para conectarlo a la corriente, se pueden trasladar, ¿no? Cuentan con ruedas, entonces se puede trasladar la comida dentro del equipo, son muy fáciles de usar y necesitan un mantenimiento mínimo, ¿no? Em, los hornos combi, por otro lado, son 15% más rápidos que un regenerador, ¿no? Si queremos ganar tiempo, son una muy buena opción porque son más rápidos. Em, requieren un poco más de puntos de instalación, necesitan, bueno, un punto de energía, un punto de agua, un punto de desagüe, son más costosos como ya vimos, y requieren de servicio técnico programado, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro necesariamente, cada uno se ajusta a lo que uno necesita, ¿no? Simplemente la idea nuestra es demostrarles las opciones con las que cuentan, ¿no? Con las que existen en el mercado y las que se utilizan. Ahora, eh, como les mencionaba, existen regeneradores de distintos tamaños y capacidades, ¿no? Y algo que venimos trabajando desde Catega, desde MEPOL, es con todo este tema de regeneración en pequeños negocios también, ¿no? Entonces, como les decía, los regeneradores no son solo ni exclusivamente para operaciones muy grandes, también se adaptan muy bien a restaurantes pequeños, a caterings pequeños, a, bueno, distintos negocios donde la comida puede llegar ya hecha, ¿no? Y simplemente ser regenerado en el punto de venta o en el punto de servicio. Entonces, lo que les quiero colocar a continuación es un video que muestra un modelo de negocio muy interesante que ya existen aquí un par y que, bueno, han estado realizando pruebas. Yo creo que es una tendencia que se va a venir. Este video es en Irlanda, no es aquí, pero es una idea que me gustaría compartir con ustedes para que puedan ver y conocer este concepto, ¿no? Simplemente acá se cocina en una planta central de producción y se llevan los alimentos en contenedores a distintos puntos de venta donde simplemente se regeneran a la carta, ¿no? Mientras alguien pide una ensalada de entrada y un plato de fondo, ¿no? Mientras esa ensalada se va consumiendo el cliente, ya hay en el regenerador una bandeja, un contenedor con el plato de fondo que se va regenerando de manera delicada. Imagine having your own personal master chef. Prepare award-winning dishes in your hotel, bar, restaurant or cafe without any of the overheads associated with running an expensive kitchen. We provide a full menu selection including starter, main course and dessert options with net margins far in excess of the industry norm. Steak, please. And I'll have the baked fillet of hake, please. There are multiple benefits to the system, including minimal capital investment, no consistency or quality issues, no HR headaches, and no waste. Choosing chefs and bakers means that you'll be supported every step of the way, from inquiry to EHO approval and launch by our experienced team. All of the meals are prepared daily at our Artisan Food facility by award-winning chefs using the finest local ingredients. Constant menu development means that you'll be able to refresh your food offering and serve the best in-season produce. Each dish is packaged and portioned individually, exactly as you would serve it to the customer. There are two options for plating the meals. Personally, we'd recommend pre-plating for speed of service. The meals can be frozen or stored in a fridge at less than 4 degrees Celsius, with each dish having an average shelf life of 5 days. Frozen dishes should be defrosted in advance. Our smallest oven can finish up to 40 meals per hour, right up to several hundred, taking approximately 15 to 20 minutes to achieve optimum food quality. Our oven allows you to set multiple alarms at any one time, making serving large bodies of food during busy service very straightforward. This is delicious. Ok, entonces es súper interesante, no quería dejar de pasarles el video. Como han visto, el formato es muy, muy simple, pero es muy efectivo, ¿no? Permite, imagínense, tener puntos de venta con muy pocos operarios, ¿no? Que simplemente tengan que recepcionar los pedidos, regenerar la comida, decorarla y servirla, ¿no? Es de verdad que muy rápido. En el video mencionan que un proceso de regeneración de cada plato demora entre 15 y 20 minutos, ¿no? Entonces, como decía, mientras el cliente va comiendo una entrada, va comiendo un aperitivo, yo simplemente metí el plato a regenerar a este equipo. No necesito cocinas, no necesito miles de trabajadores, no necesito
hornos, no necesito nada, ¿no? Simplemente invertí, bueno, en comprar la comida ya hecha. Seguramente tendrá un costo más alto, pero lo que me voy a ahorrar en toda la logística, en toda la planilla, en todos los gastos fijos, en el local más grande, etcétera, etcétera, obviamente lo cubre, ¿no? Entonces es una opción que, bueno, ahí se las dejo para analizar, ¿no? Acá mostrarles un poco los distintos regeneradores Moduline que existen, ¿no? Los más pequeños, que son de 6 bandejas, que vienen con este formato, con luna o con vidrio, para que uno pueda ver a través y poder, como en el caso del video, ir eligiendo el plato que quiere sacar, ¿no? Eh, y luego, bueno, hay equipos de 10 bandejas, de 20 bandejas, y hasta de 40 bandejas, ya muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, algunos beneficios de la regeneración que hemos podido ir analizando. La primera y la que siempre me gustará a mí, por sobre todas las cosas, es el hecho de poder realizar producciones de manera anticipada, ¿no? No hay nada más caótico, ya de por sí las cocinas son bastante caóticas, pero no hay nada más caótico que sacar un servicio o un evento de manera apresurada, eh, poco organizada, ¿no? Resulta sumamente estresante eh, y poco eficiente finalmente, ¿no? Comienzan a haber errores, comienzan a haber malos ratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este sistema, la posibilidad de cocinar de manera anticipada para luego simplemente regenerar, garantizando un punto mágico para mí, ¿no? Mantener o conservar las características organolépticas de los alimentos. Muy importante también, ¿no? De nada nos serviría regenerar o recalentar eh, alimentos si es que al final lo que vamos a servir es un alimento feo, un alimento seco, un alimento que donde tenía que ser verde ya no es verde, donde tenía que ser naranja ya no es naranja, que se oxidó por aquí, que perdió jugo, ¿no? Evidentemente eso no tiene sentido. Lo que buscamos es servir comida muy buena, de muy buena calidad. Mantener la calidad de los alimentos, estandarización de producto, ¿no? Eso es un punto muy importante también, ¿no? No es que metí en una plancha, anda sacando ya de una vez que ya tenemos que comenzar a emplatar, entonces, claro, miles de pechugas de pollo en una plancha que calienta por aquí, calienta por allá, y que esta salió más dorada, esta menos dorada, esta más seca, esta menos seca, no tiene sentido, ¿no? Acá regeneramos todo y todo sale igual. Algunos beneficios extra, velocidad en el servicio, ¿no? Evidentemente, de lo que hablábamos, ¿no? Si tengo una organización más grande, una planificación más grande, mi servicio es más rápido de todas maneras. Preocuparse más por los detalles finales del plato, que es al final lo que marca la diferencia para nuestra operación, lo que hace que un cliente vuelva o no vuelva, lo que hace que nos vuelvan a llamar para atender un evento o no nos vuelvan a llamar, los detalles, ¿no? Entonces, poder regenerar y luego poder concentrarme en salsear de manera correcta, en decorar de manera correcta, en poner la florcita aquí eh, y, y- y el brote allá, ¿no? Y la salsa por aquí, marca una diferencia final muy importante y esto nos permite tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Hacer cargas mixtas es otro beneficio grande, una ventaja grande. Tener mínima supervisión, porque claro, yo programo mi equipo, programo los parámetros, me pide que haga la carga, coloco mi carro, coloco mis platos, coloco mis bandejas, cierro la puerta y se acabó, ¿no? Hasta que se regeneró y alcanzó la temperatura indicada, me avisa y yo llego recién a ver, ¿no? Y por último, pero no menos importante, son equipos que nos permiten ser 100% seguros en cuanto a inocuidad, ¿no? Vamos a poder descargar datos HACCP de estos regeneradores también para poder ver las temperaturas a las que llegó la cámara, las temperaturas a las que llegó el producto, y bueno, toda la trazabilidad que uno necesita, ¿no? Ya sea una operación pequeña o una operación grande. Eh, Uy, acá se me pasó este slide, es igual que el anterior. Entonces, nada, les agradezco, espero que de verdad les haya servido todo de lo que hemos estado hablando. Este, y antes de agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, mostrarles un poco algunos equipos con los que nosotros venimos trabajando en Mepol, ¿no? En mis equipos y partes online. Como les digo, hay muchas operaciones que están trabajando con regeneradores, con las que venimos trabajando y realizando pruebas. Y estos son algunos de los equipos que están llegando pronto, ¿no? Por el webinar del día de hoy estamos dando un 15%
10% de descuento por precio de preventa, ¿no? Estos son los equipos de 10 bandejas, que es probablemente de los equipos más versátiles, ¿no? Si tenemos una operación grande, seguramente va a encajar bien, y si tenemos una pequeña, de igual forma, ¿no? Los equipos de 20 bandejas, ¿no? Si se dan cuenta, igual son equipos chatos que no ocupan mucho espacio porque tienen una bandeja al frente y una detrás, ¿no? Entonces, no son muy aparatosos, son equipos compactos. Y los equipos de 6, que como les mencionaba, tienen todas estas posibilidades, como hemos visto en el video, de poder entrar en distintos tipos de negocio, ¿no? Entonces, los invito, si quieren, a hacer pruebas, conocer estos equipos, a que nos puedan visitar. Y acá algunos mantenedores, ¿no? De la misma marca Modeline, con la misma garantía, con las mismas tecnologías. Los mantenedores que nos permiten, una vez ya regenerado el producto, si es que no lo vamos a servir en ese momento, a mantenerlo de igual forma con temperatura controlada y manteniendo la calidad, la humedad y las características de los productos, ¿no? De igual forma acá, contamos con equipos de 16 bandejas, hay equipos más grandes ya de 32, y bueno, finalmente que es igual que el anterior, de 32 bandejas, pero que tiene cámaras independientes, ¿no? Con lo cual puedo trabajar con una temperatura en esta cámara superior y con otra en la inferior. Entonces, nada, los invito a que puedan conocer estos equipos, que si están interesados se pongan en contacto con Mepol, a través de nosotros lo pueden hacer también, y nosotros felices de poder atenderlos y mostrarles todos estos equipos, ¿no?